los bendiga en este día. Nuevamente estamos aquí y dando gracias a Dios porque es un gran gozo compartirles la palabra, es un gran gozo entrar en las Escrituras y aprender más y más del Señor. Hemos estado, recuerdan, iniciamos la reunión anterior, este estudio sobre la cautividad. Más que un estudio, son reflexiones sobre la cautividad, porque un estudio nos llevaría a estudiar los tiempos de cautividad del pueblo de Israel, entender los tiempos de Nabucodonosor, los tiempos de Daniel y esos temas. Pero la Escritura nos habla de la cautividad y la cautividad entendida como ahora lo hemos estado viviendo en estos tiempos. Nos sentimos atados, nos sentimos encerrados, nos sentimos limitados y a veces nos sentimos así como que estamos ya ahora en una situación de esclavitud. Pero somos hijos de Dios y Dios anhela y desea que nosotros nos movamos y caminemos en libertad con Él, en libertad para Él. Y hoy quiero hablar, la vez pasada hablábamos de por qué viene la cautividad. Hablábamos de que Dios fue el que utiliza la cautividad por causa de la desobediencia, la rebelión, por causa de prevaricar contra Él, por causa de pecado. Dios utiliza la cautividad porque Dios nos deja solos y el enemigo viene y nos toma presos. Pero si fuera el caso, Salomón oraba, recuerden que lo hablábamos, como oraba y decía, si se convirtieran a ti y se arrepintieran de su pecado, dice, tú abogarás su causa. Y Dios es lo que quiere siempre hacer, pero estando en cautividad, hay quien se ha sentido así por la enfermedad, hay quien se ha sentido así por la economía, hay quien se ha sentido así por la soledad, hay quien se ha sentido así por el abandono, etcétera, etcétera. Quiero decirte una cosa, el pueblo de Israel en diferentes ocasiones estuvo en cautividad. Y el ejemplo y la cautividad más notable que nos habla la Escritura es la de los tiempos de Nabucodonosor, los tiempos donde el pueblo de Israel ya no buscaba a Dios y Dios los tuvo que entregar en manos de los persas. Esos 70 años en donde los judíos fueron transportados a Babilonia, allá con los persas, esos 70 años fueron 70 años en los cuales se dieron cosas muy gloriosas y muy maravillosas. Podemos decir que Dios utilizó esta cautividad, pero quiero decirte que no fue una cautividad tan dura, tan drástica, tan mala, como quizás estuvieron cautivos en Egipto. En Egipto sí los tenían haciendo cosas tremendamente malas, eran esclavos completamente y los ponían en los trabajos que los egipcios necesitaban que el pueblo, los hebreos, hicieran. Y aquí no, aquí podemos encontrar que hubo mucha benevolencia a todos aquellos que llevaron cautivos en Babilonia. Todos esos fueron personas que en cierta manera estuvieron en cierta libertad. Ellos no perdieron sus creencias, no se les limitó de sus creencias. Ellos podían juzgar sus propios casos. Ellos podían tener ciertas bendiciones de hacer lo que a ellos les placía. En la Escritura encontramos, por ejemplo, el libro de Daniel que nos habla de cosas gloriosas y maravillosas sobre todos aquellos jóvenes como Daniel y sus amigos que nunca dejaron de amar a Dios, nunca dejaron de creer en Dios, nunca dejaron de obedecer a Dios y fueron grandemente bendecidos y grandemente ayudados en pruebas tremendas y en pruebas tan difíciles. Daniel en el foso de los leones, los amigos de Daniel en el horno de fuego, y cómo Dios obró de una manera maravillosa mostrando su gloria y su poder. La Biblia nos habla en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 4, y dice lo siguiente hasta el versículo 6.
La Escritura dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dice a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice, edificaos casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos, dice, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad, dice, la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos a orar. Padre, en esta hora, esta segunda parte de este estudio, Señor, de esta reflexión, nos muestre la benevolencia que tú tienes con todos y cada uno de nosotros al estar en una situación tan difícil en nuestras vidas, en la cual sentimos que estamos cautivos, esclavos, presos, sin libertad. Dios, en el nombre de Jesús, edifica nuestras vidas en esta hora. Amén, amén, amén. Vemos en este pasaje de la Escritura cómo Dios dice, yo los hice transportar, yo los llevé allá. Y vemos entre líneas cómo Dios nos dice que en el lugar donde estamos tenemos esa facultad o esa libertad, digámoslo más claro, de poder hacer lo que dice aquí la Escritura, edificar casas. Lo que dice aquí la Escritura, casarse, engendrar hijos, casar a los hijos. Dice, dad mujeres a sus hijos y maridos a vuestras mujeres. Claro que esto que está diciendo el Señor no era que tomaran mujeres de aquellas naciones extranjeras, no, sino dentro de del mismo pueblo de Israel. Pero mira cómo tan hermoso Dios dice que se multipliquen y que no disminuyan. Lo que Dios está diciendo aquí y estamos viendo es que a pesar de que Él está usando la cautividad, a pesar de que Dios está ahí con nosotros. Dios estaba ahí con el pueblo de Israel. Dios estaba bendiciendo sus vidas. Pero dice el versículo 7, procurad la paz de la ciudad, a la cual dice, os hice transportar, rogar por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Y cuando dice rogad, entramos en un momento muy especial. Algo que es muy hablado, muy exhortado, muy pedido de parte de Dios y de parte de todo siervo de Dios, que es el medio de gracia de la oración. La oración es muy necesaria en nuestras vidas. Estar en comunión con nuestro Dios es muy necesario. Y cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en dolor, cuando estamos en tristeza, cuando estamos en pobreza, nosotros lo que tenemos que hacer es estar en oración con Dios. Es platicar con Dios. Es no perder la oportunidad de tener ese diálogo y encuentro con el Señor. El Salmo 53, en el versículo 6, el salmista expresa y dice, oh, si de Sión saliere, dice, la salvación de Israel. El pueblo estaba cautivo, estaba en esclavitud, se puede decir, y deseaban libertad. Y dice exactamente, versículo 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Y dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esto representa el anhelo y el deseo de ser libres, sí, pero el anhelo de que Dios sea el que nos ayude. Salomón oraba, si tu pueblo que pecó contra ti fueren llevados cautivos y se arrepintieren, dice, entonces tú los oirás desde los cielos. Nosotros no vamos a poder ser libres si nosotros no confiamos, si no esperamos en Dios, si no le pedimos a Dios. No ordenamos nuestras vidas delante de Dios. Pero Dios está. Dios quiere bendecir. Dios quiere prosperar. Porque si ves el Salmo 68, en el versículo 6, aquí nos habla
que Él hace prosperar, saca a los cautivos, dice a prosperidad. Salmo 68, versículo 6, dice, Dios habita o hace habitar en familia a los desamparados. Dice, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios no quiere que nosotros habitemos en tierra seca. Dios quiere prosperar nuestras vidas. Nosotros encontramos ejemplos de personas que fueron prosperadas. Si vemos un ejemplo muy en particular, está el ejemplo de José. José, siendo un jovencito, dice la Escritura que fue vendido por sus hermanos a una banda de ismaelitas. Y al ser vendido, él fue hecho esclavo. Él ya no podía tomar decisiones por sí solo. Él tenía ahora a alguien que le mandaba y le gobernaba, porque había pagado por él. Su vida ya no le pertenecía, sino le pertenecía a extraños. Y esos extraños fueron y lo vendieron a un hombre llamado Potifar, allá en Egipto. Y este hombre Potifar, como esclavo, lo puso a trabajar en su casa. Pero José, amando a Dios, siendo correcto delante de Dios, íntegro delante de Dios, dice la Escritura que todo lo que hacía era prosperado por Dios. Y Dios hacía que hallara gracia delante de sus amos, de tal manera que Potifar lo puso como segundo en su casa. Todo lo que había en su casa, él lo gobernaba, José lo gobernaba. Le dijo, sobre todo tienes autoridad, solamente respeta a mi mujer. La situación que sucedió con la esposa de Potifar, eso es un asunto que ahorita lo dejamos a un lado. La situación es que después de que es blasfemado o levantado falso testimonio en contra de él, él fue metido a la cárcel. Siguió en una cautividad, siguió en la pérdida de la libertad, siguió siendo cautivo y estando allá en aquella cárcel, él empezó a hacer cosas y todo lo que hacía dice que era prosperado. De tal manera que el principal o el responsable de la cárcel, dice la Escritura, que le dejó todo a su cargo y él no se preocupaba porque José trabajaba y gobernaba la cárcel. Mira qué hermoso cómo Dios es fiel cuando tú, a pesar de estar en problemas, a pesar de estar en situaciones, Dios sigue bendiciendo tu vida. Dios sacó a José de la cárcel. Dios lo utilizó de tal manera que su revelación, la interpretación de los sueños y todo aquello que sucedió para que él fuera libre, todo Dios lo planteó y Dios lo puso en el camino de José. Quiero decirte que Dios está contigo, Dios está conmigo. Él nunca nos ha abandonado y aunque nos sentimos a veces atados, quiero decirte que Dios nos va a liberar algún día. Te va a liberar de la enfermedad, te va a liberar de la pobreza, te va a liberar de la soledad, etcétera, etcétera. Solamente confía en Dios. Te decía del libro de Daniel. Estos hombres dice que no quisieron comer de lo que los demás comían. Estos hombres quisieron guardarse y dijeron, a nosotros danos algo diferente. Y ellos recibieron de Dios mucha sabiduría y fueron puestos en los mejores lugares. Trabajaban para los reyes de Persia y ellos fueron grandemente bendecidos. Los demás les quisieron poner trampas, los demás quisieron ponerles, como decimos comúnmente, un cuatrito, ¿verdad? Para que cayeran, mas sin embargo ellos no cayeron porque confiaban y amaban a Dios. Y la bendición de Dios estuvo sobre ellos. Cuando fueron rescatados en el horno de fuego, los metieron, el horno lo encendieron y lo calentaron 7 veces más de lo que siempre lo calentaban. Y aquellos hombres que metieron aquellos 3 jovencitos, a sus amigos de Daniel, dice la Escritura que aquellos hombres murieron quemados.
Pero dice la Escritura que estos tres en el horno de fuego andaban felices, se paseaban dentro del horno oh, sorpresa, no solamente eran tres, sino que había un cuarto adentro con ellos, un hombre más adentro de ellos. Y dice que cuando lo veían parecía a un hijo del Altísimo, a un ser muy especial. No es más que la presencia de Dios en medio de las situaciones adversas. En medio de nuestra enfermedad está el Señor. En medio de nuestra tristeza está el Señor. En medio de nuestra pobreza está el Señor. Él no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. Tú y yo, teniendo a Dios, venga lo que venga y pase lo que pase, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y nosotros no vemos lo que nos está pasando, sino el propósito de Dios que quiere para nuestras vidas. La cautividad no solamente es un castigo. En la cautividad también hay prosperidad. Ya vimos Jeremías que dice: edifica casas, construye, levanta, haz, multiplícate. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros sigamos nuestra vida tomados de la mano, creyendo en Él. Quiero decirte que Dios está tan presente que si vamos al libro de Ezequiel, Daniel estaba en cautividad y Daniel tuvo visiones, tuvo revelación de parte de Dios, tuvo sueños. Ezequiel, cuando empieza su capítulo, o su libro más bien dicho, el profeta, aquí la Escritura nos narra él que estando entre los cautivos, vi visiones. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Estoy leyendo Ezequiel 1:1. Dice que estando yo, escúchalo, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la espiritualidad no se acaba. El pueblo de Israel, estando cautivo, no perdió su relación con Dios. El pueblo de Israel se fortaleció. Quiero decirte que la idolatría desapareció en muchos casos y la búsqueda de Dios se estuvo más presente. Allá podemos encontrar el libro de Esther, donde Esther halla gracia delante de aquel rey. Y como vemos como Dios, cuando ayunaron, cuando buscaron su dirección y su apoyo, como Dios obró de tal manera que no permitió que el pueblo de Israel fuera destruido, fuera eliminado, fuera aniquilado en aquellas situaciones de la historia de Esther. Qué hermoso es como vemos que Dios quiere manifestarse y se manifiesta a través de sueños, visiones. Es decir, la espiritualidad o lo espiritual no se pierde. Dios está ahí y siempre va a estar ahí para con nosotros. De verdad que este estudio y esto nos motive a nosotros a no sentirnos decepcionados de Dios, a no sentirnos abandonados de Dios, a no sentirnos castigados por Dios. No, Dios quiere algo mejor para nuestras vidas. Y si está utilizando algo de cautividad de nosotros, es porque quiere algo mejor para nosotros. Y le agradecemos a Dios que su mano preciosa nos tiene tomados a cada uno de nosotros de nuestra mano. Gracias le damos a Dios. Oremos. La próxima reunión hablaremos sobre todas esas promesas de liberación de la cautividad de parte de nuestro Dios. Padre, en esta hora nuevamente gracias. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, esta pequeña reflexión. Tú nos motivas a seguir buscando tu rostro, Señor, cualquiera que sea nuestra situación. No permitas que el desánimo, Señor, no permitas que los malos pensamientos vengan a nuestra vida. No permitas que el enemigo venga a querernos engañar y desestabilizarnos. Nosotros creemos y seguiremos tomados de tu mano y creemos y lo viviremos siempre. Tú estás con tu pueblo, tú estás con nosotros. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. No olvides mandar tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos hablando por ti. Asimismo, te invitamos a que revises nuestros programas anteriores y las secciones Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús,
el podcast Celebrando su Gloria y la sección Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo les ama. Nos vemos.